Isaías 57, verso 19. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 57, 19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Gracias, Padre eterno, maravilloso Dios. Gracias por tenernos aquí. Gracias por poder alabarle, Jehová, por su misericordia, por su bondad que nos trajo, Padre. Gracias, gracias. Le adoramos. Bendiga a la gente que escucha fuera de este lugar. En el nombre de Jesucristo, gracias, gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice Isaías 57, 19, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Aleluya, ¿verdad? Como Dios quiere, ¿verdad?, que la gente se sane. Eso es bien importante, que la gente logre entender por qué es. ¿Cómo se sana? ¿Cómo es que se sana la gente, verdad? Porque la gente vive inconscientemente, como dice, no tiene conocimiento, vamos a decir. Por eso dice, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento, ¿verdad? Entonces la gente muere sin entender por qué, ¿verdad? Así es que es tan importante, y por eso Dios dice, produciré fruto de labios. Ahí está, amén. O sea, cuando Dios nos pone aquí en la tierra es para que nosotros demos fruto para Él, ¿verdad? Imagínense que lo que Dios quiere, que nosotros demos ese fruto que es la paz, hablar paz. O sea, la mayoría de la gente eso no lo ha logrado entender, que uno tiene que hablar paz, porque ese es el fruto que busca Jehová. La alabanza tiene que ser en paz, todo lo que uno hace tiene que hacerlo en paz. Jesús decía, todos serán salados con fuego, todos sacrificios serán salados con sal, decía él. ¿Por qué? Porque todo tiene que hacerse en paz, porque así la gente se va a sanar. Porque la mayoría de la humanidad habla y no se da cuenta de que la gente platica, pero platica con los espíritus malos. O sea, la gente vive hablando con los espíritus malos. La comunicación entre las personas son con espíritus malos. La gente no logra entender eso. Cuando las personas, por eso usted mira cómo a la gente le gustan las noticias, las cosas negativas, las cosas violentas. A la gente le gusta eso, porque eso alimenta los demonios de las personas. Y entonces cuando la gente platica los demonios, ¿verdad? Que esa es la experiencia de Dalila, que Dalila empezó a hablarle a Sansón y a crearle problemas y a decirle que tenía problemas porque él no la amaba, ¿verdad? Y entonces esos eran los espíritus hablando en Dalila, y eso trajo enfermedad sobre aquel hombre, porque él no entendía que estaba hablando con los demonios que tenía Dalila, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Abel. Abel se puso a platicar con su hermano Caín, y Caín hablaba los demonios que él tenía, ¿verdad? Entonces los demonios de Caín empezaron a quitarle la paz a Abel y terminó con la vida de Abel, ¿verdad? Y entonces así pasó. Lo mismo le pasó a Eva. Eva se puso a platicar con la serpiente y lo que estaba hablando era con los demonios. O sea, los demonios le estaban hablando, pero ella no podía notar de que eran los demonios lo que le estaba hablando, ¿verdad? Y entonces eso descontroló a Eva, y Eva empezó a hablar igual, y empezó ella a descontrolar a su hijo y a descontrolar a Adán, ¿verdad? Porque la gente cuando hablan los malos espíritus. Entonces,
Por eso la gente se enferma, la gente se muere. Y dice, por ejemplo, aquí en el mismo 20, y explicando eso, dice, mire, dice en el 57:20, los impíos, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ahí está, mire. O sea, la gente cuando no habla paz, arroja cieno y lodo, que es lo mismo, los demonios hablando. Por eso usted mira que es bien difícil, como le pasó a Salomón. Vea que Salomón trató de encontrar una mujer que le hablara paz, por ejemplo, y buscó, y entonces Salomón buscó entre 1000 mujeres que una le hablara paz, pero no encontró a ninguna, ¿verdad? Y entonces él no tenía ninguna persona alrededor de él que le hablara paz. Aunque Salomón quiere decir pacífico, ¿verdad? Salomón, él trataba porque él era el que había elegido David para que lo sucediera él y gobernara Jerusalén, ¿verdad? Pero él buscó alguien que hablara paz y no encontró, y después llegó a la edad de más de 50 años y él dijo: he hallado cosa más amarga que la muerte, que la mujer, que sus manos son ligaduras y ataduras, ¿verdad? El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Entonces él se dio cuenta que estaba preso. Entonces cuando la gente platica, cuando usted observa que lo que la gente habla, están hablando los espíritus malos, que es lo que habla la prensa. Son espíritus malos que están hablando y la gente los oye, y eso lo enferma a las personas, ¿verdad? Eso enferma a las personas. Entonces la gente no sabe que hay un río de agua sucia, negra, agua, como dicen, que destruye el organismo, porque nosotros necesitamos comer fruto para vivir, frutos buenos para vivir, ¿verdad? Y entonces que la gente lo hace porque la gente tiene codicia, por ejemplo, la gente tiene avaricia bastante. La gente habla así con los de espíritus malos porque tiene codicia, tiene avaricia, y entonces cuando habla se le nota que quita la paz, embriaga a los demás, y entonces así ha vivido el mundo. Por eso antes la gente hablaba menos impiedad y la gente duraba un poco más, como el tiempo de Noé, ¿verdad? La gente hablaba menos impiedad porque la gente alababa a Jehová más tiempo, tenía más tiempo para alabar a Jehová. Pero con el tiempo se fue contaminando la gente hasta el nivel que hemos llegado ahora, que la gente llega a 30 años y ya la gente es enfermosa. Ya la gente llega a 40 años y es bien enfermosa la gente, y llega a 50 y ya son unos señores, ¿verdad?, con achaques que tienen que tomar pastillas, y ya la gente llega a 60 y ya son ancianos, ¿verdad? Y entonces la gente no sabe por qué, que es porque habla con los demonios, ¿verdad? Y entonces la gente tiene que entender eso. Por eso dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Así es, mire. O sea, ¿qué producen esos espíritus cuando habla la gente? Trastornos mentales, que la gente no se siente bien y no sabe por qué. La gente no puede pensar, no tiene claridad en el pensamiento, y es cuando habla, cuando la gente habla. Por eso cuando alguien se va a morir, Jehová me dice: mira cómo habla este. Entonces la angustia lo agarra, se trastorna, y ha trastornado, las enfermedades hacen su fiesta, porque una persona que no sabe cómo mantenerse en paz
entonces se enferma rápidamente y se muere cuando platica, ¿verdad? Entonces la gente no sabe eso, porque así se descompuso todo el mundo. Eva se descompuso solo platicando con los demonios. Ella descompuso hablando con los demonios a su familia, pero eso no repara la gente, ¿verdad? Entonces durante años Jehová me enseñaba eso, y yo le decía, ¿dónde puedo hallar personas que puedan hablar paz? Y es que no hay en la tierra. La gente por eso no dura. La gente, por eso le digo, llega a 50, 60 años, como Salomón, que él se dio cuenta que hablaba con los demonios y vivía y convivía con los demonios que la gente tenía, ¿verdad? Y esos demonios están en la gente por causa de la avaricia, el deseo de tener dinero, de tener bastante dinero, produce esos espíritus dentro de la persona, y entonces eso mata. Así ha vivido enfermándose la gente y es castigada hasta que se muere. O sea, en aquel tiempo no hablaban tanto los demonios como ahora. Ahora, como le digo, usted mira a la gente, hasta los niños se enferman, porque a los niños les gusta la televisión. Ahora que tienen teléfonos, los niños pasan oyendo y se ponen a tener conversaciones con espíritus malos. O sea, con lo que oyen allí en los teléfonos y en la televisión. Y entonces los niños se enferman, pero todo eso no lo pueden entender. Las madres, por ejemplo, para no atender a sus hijos, les ponen la televisión y así terminan matando a los pequeños, porque toda esa impiedad entra en los oídos de los niños que necesitan el fruto para vivir, ¿verdad? Porque oír es necesario. O sea, hay una necesidad de oír, ¿verdad? Como dice, el oído no se sacia de oír, porque es una necesidad oír. Entonces la gente ha tratado de saciarse oyendo noticias, por ejemplo. Entonces la gente se destruye y no lo ve. Pero lo que la gente necesita es la paz, ¿verdad? La gente tiene que aprender, porque la gente no sabe cómo funciona nuestro organismo, que nosotros necesitamos oír paz. Y por eso, y hablar paz. Si nosotros no hablamos paz, entonces somos cortados, como Jesús decía. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Que eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Imagínense, Juan el Bautista tenía espíritus malos. Él se fue a retar al rey Herodes. O sea, él no dijo, vamos a poner paz en este lugar. Pero ¿por qué él era así? Porque era nacido de mujer. Entonces armó un conflicto que lo destruyó a él mismo. No llegó ni a 50 años, ni a 40, llegó Juan el Bautista, porque se desbocó y él no entendió lo que Jesús decía, que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, la gente se muere automáticamente, y Juan el Bautista preparó su sacrificio con su propia boca, ¿verdad? Entonces, así murieron los profetas, así murieron los reyes de Israel, así murieron todos los hombres, los apóstoles, porque ellos no saben que nosotros necesitamos oír y hablar paz. Entonces dice, oiga bien, produciré fruto de labios. Mire, paz, paz al que está lejos y al cercano. Y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ahí está, mire. ¿Por qué necesitamos hablar paz y oír paz? Para estar sanos. Es que la sanidad no es que uno la puede tener, sino que uno tiene que alimentarse con palabras de paz y tiene que hablar paz.
Si usted oye palabras de paz y habla paz, usted se va a mantener sano. Por eso dice, produciré fruto de labios. Produciré fruto de labios, paz, paz. Oiga bien, paz, paz. Al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Mira, así es que se sana la gente. Por eso la gente tiene que aprender cómo funciona el mundo de las enfermedades y no sentir miedo, sino tener temor de Jehová. Temor de Jehová, así usted se va a poder mantener vivo. Porque la gente no sabe, por eso es que se anuncia la paz. Pero la gente no le entiende. No le entiende qué cosa es la paz. O sea, la gente no conoce qué es la paz. O sea, la paz es la misma cordura. Es lo mismo que no se manifiesta en los espíritus malos en las personas. Por eso dice en otro texto, el odio despierta rencilla. O sea, a los demonios se les llama odio. Odio se les llama. Entonces ellos lo que hablan son discusiones. Por eso usted mira toda la programación que hay en la radio y la televisión es discutir. Ellos les dicen debates, pero son los demonios que están hablando. Entonces toda esa manifestación de esos demonios enferman a la gente, porque la gente necesita oír algo que los sane, que era lo que Jehová les dijo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y os afligí. Los afligía para sacarle los demonios, porque estar afligido sirve para que los demonios no se metan en uno. La aflicción es como una cubierta que no deja que los demonios se estacionen en el cuerpo de uno. Por eso es importante afligir el alma, como dice la gente. Oigo la palabra, hermano, y yo me aflijo, dice. Cuando Jesús le habló al joven rico, lo primero que sintió aquel hombre es una gran aflicción. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando la gente oye la palabra, se aflige. Se aflige para que tenga una cubierta. A los demonios no les gusta estar donde hay bastante aflicción. Por eso, cuando Dios les enseñaba a sanar a la gente, los ponía a ayunar, por ejemplo. O sea, que el ayunar quiere decir afligir el alma. Entonces, ellos ayunaban. Y de ese modo decía, este género no sale si no es con ayuno y oración, decía. O sea, el fruto que sale de la boca, que es oración y con aflicción, con el ayuno. De ese modo se sacaban los espíritus malos. Ese era el sistema. Por eso cuando Jehová a mí me mandó con unas personas al ayuno, ahí me dijo, mira, aquí vas a afligir tu alma para que veas cómo es que salen los demonios, ¿verdad? Y de ese modo me enseñó que cuando uno está afligido, aprende a hablar paz. Aprende a hablar paz y por eso dice, produciré fruto de labios. Por eso la gente en este tiempo se siente afligida. Porque para que aprenda a hablar, para que no hablen los malos espíritus. Por eso usted mira, la mujer no es limpia, como dice Job, ¿verdad? Dice, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Porque la mujer tiene ya el hábito de hablar y de discutir. La mujer no puede vivir si no está discutiendo. O sea, ya es un hábito en ella. Ya es un hábito y a la mujer no se le puede tratar bien por eso, porque la mujer discute, aunque usted no le diga nada, ella inventa los problemas, crea problemas por los espíritus malos, como la prensa, así es. Son exactamente iguales, ¿verdad? Jesús por eso les decía a los que le seguían a él, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no queréis escuchar mi palabra? Y les dijo, vuestro padre es el diablo. O sea, la gente está tan acostumbrada a oír a los espíritus malos, a convivir con los espíritus malos,
pero no lo logra entender, ¿verdad? Y entonces por eso es que dice Dios, produciré fruto del labio. Paz, paz. Hay que enseñar a la gente a hablar en paz, ¿verdad? Porque si no habla paz, se enferma y se muere. Se enferma y se muere. Por eso encontrar personas que hablen paz es bonito. Personas que no estén hablando problemas y problemas y problemas, y quejas, y codicia, avaricia, pleitos. Gente loca, pues. Por eso la gente con los demonios se trastorna. Cuando la gente habla, se trastorna. Y entonces por eso usted va a ver la gente trastornada, vive hablando bastante. Por eso la prensa habla bastante, porque son trastornados por los espíritus malos. Y entonces por eso dice, produciré el fruto de labios, paz, paz al que está lejos, y al cercano, dijo Jehová, y le sanaré. Ahí está, mira, así Dios va a sanar a la gente. Dios va a sanar a la gente cuando vaya aprendiendo. Por eso este evangelio la gente tiene que oírlo. Claro, la gente ya está acostumbrada a oír a los demonios y a platicar con los demonios. Oír esto lo hace sentir extraño. Pero usted se pone a oír esta palabra todo el día y todo el tiempo, usted va a ver cómo se le aclara la mente y puede pensar bien claro. Por eso cuando usted viene aquí va a aprender eso, que la palabra sirve para eso. Y entonces el pueblo de Israel le explicó eso y les dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, ¿verdad? De la boca de Jehová, porque la gente cree que va a vivir siendo educada, trabajando, ordenando, manejando con contabilidad toda su finanza, todo ese orden. La gente se imagina que eso lo va a mantener vivo. No, ni los más millonarios, ni los más expertos en administración de riqueza pueden vivir, porque la gente necesita la palabra que produce paz. Y entonces dice, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y les sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y cuando habla arroja cieno y lodo. Ahí está, ¿eh? Así es. Por eso cuando usted mira platicando a ciertas personas, dice usted, estas personas están entablando, por eso se llama la palabra diablo, que es el hábito de hablar. Por eso la gente dice, ¿verdad? Porque hay personas que usted no las puede hacer que se callen, porque estas personas ya son diablos. Son personas que les gusta y tienen el hábito de estar hablando, porque la cantidad de demonios que moran en ellos ya son bastante. Entonces no les gusta hablar paz, por eso destruyen a la gente, ¿verdad? Y se destruyen automáticamente. Por eso la gente tiene que aprender a hablar paz, porque la paz ya es del Espíritu de Dios. Por eso la gente tiene que vivir por la palabra de Jehová, Dios. Y ser pastor no es predicar. Ser pastor es hablar paz. Y de ese modo la gente va a vivir. Mire cómo dice en el libro de Salmo, capítulo 85, verso 8. Mire cómo dice, ¿ve? Salmo 85, 8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Ahí está, ¿ve? O sea, Jehová habla. ¿Qué es lo que habla Jehová? Cuando usted mira que una persona es cristiana, es buena cristiana, usted la oye y habla paz. Pero cuando usted ve que está hablando tonteras, locuras, peleas, discusiones, dice, esta persona sí tiene demonios, sí tiene demonios. Y por eso dice, mire, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo sabemos que una persona tiene el Espíritu de Dios? Habla paz. Así es. No discute. Una persona que tiene el Espíritu de Dios no está hablando tontera. Ya desde que usted quiere saber quién es
¿quién es que tiene buen fruto? Dice el que habla paz. Así es, porque eso es lo que habla Jehová. Esa es la manifestación clara de Jehová Dios. ¿Por qué habla paz Jehová? Porque nosotros sin eso no podemos vivir. Si nosotros no escuchamos la palabra, no podemos vivir. No podemos vivir. Si usted vive escuchando la televisión, la radio, el teléfono, se muere. Así es, se muere. Así se muere la gente aquí en la iglesia. Que uno les dice que vengan a las reuniones porque aquí por lo menos van a oír la palabra de Jehová. ¿Entiende? Y van a vivir un poco más de tiempo. Pero no dicen que se sienten cómodos en su casa. Y de repente solo prenden la televisión y empiezan a oír a los demonios y empieza el cuerpo a sucumbir, a caer, a dolerle el cuerpo, a destruirse, a sentir un agotamiento extremo y entonces, porque no se da cuenta que no puede vivir sin la palabra de Jehová. Así es. Por eso Jesús, cuando llegó el diablo y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, lo primerito que le dijo, no, mi prioridad no es oír de trabajo, no, mi prioridad es, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahí está, ¿eh? O sea, la gente que cree que puede vivir así nomás, educándose, ordenando todo, haciendo como dicen justicia. No, que la gente cree que es ordenada y que puede vivir. No, tiene que oír, por eso dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Así es. Por eso a ellos no les gusta, los cristianos aún no hablan paz, aún los cantantes no cantan paz, porque no les gusta mencionar el nombre de Jehová. Porque uno menciona el nombre de Jehová, porque uno tiene que humillarse delante del nombre de Jehová. Y entonces dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Ahí está, mire, para que no se vuelvan a la locura. Ahí está, mire. Entonces la gente es enferma, se trastorna por los demonios porque producen locura. O sea, la locura es platicar. Cuando usted mire a una persona que habla bastante, se lo vuela. Y entonces, de ese modo ha muerto toda la gente, ¿verdad? Por eso los hombres que eran consagrados a Dios se apartaban de todas esas cosas para poder sobrevivir en medio de su generación. Los hombres se apartaban de platicar con los demonios porque la gente ya tiene ese hábito de vivir así. Por eso Jesús decía que el que no dejare padre, madre, mujer, hijos, hermanos por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Porque la gente cree que es que Dios les dice que no quieran a su familia. No. Le está diciendo que ellos van a hablar con los demonios. Porque todo el que no tiene humildad, hablan los malos espíritus en ellos, ¿verdad? Entonces la gente eso no lo entiende. Entonces de ese modo ha sucedido durante miles de años, y cambiar esto es lo que Jehová me decía, tenés que hacer esta tarea, y esto es difícil, porque a la gente le cuesta aprender a oír y a vivir en paz, porque no sabe qué es eso, qué es la paz, no entiende, o sea, no tiene capacidad, sino que vive en un estado de locura, que son lo mismo vivir hablando con los demonios, y de ese modo la gente se enferma y se muere, ¿verdad? Por eso la gente no puede tener control de las enfermedades ni nada de eso, porque no habla paz ni oye paz, no oye paz. Por eso este evangelio llama la atención en todo el mundo, porque al oír esta palabra la gente se siente que puede dormir sin necesidad de tomarse una pastilla, porque esta palabra es fruto de paz, algo que cuesta
cuesta, que no es sencillo, no es sencillo. Por eso Jehová le permite a uno entender estas cosas, porque uno vive en medio de personas que están bastante llenas de malos espíritus. Siempre están hablando y no saben lo que hacen. Siempre están hablando porque tienen demonios, ¿verdad? Por eso Dios le dijo a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Así es, miren. O sea, Eva hablaban los demonios. En Eva salían los demonios por la boca de ella e inundó a Adán, y Adán empezó a sentir miedo de Dios, ya miró a Dios como un enemigo, y por eso dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. O sea, estaba desprotegido de la ropa de la paz, de las vestiduras de la paz. Así es. Por eso la bendición más grande es la paz. Y nosotros anunciamos la paz, pero cuesta porque la gente no sabe qué es eso. Aunque la gente sea cristiana muchos años, usted nota que no puede entender qué es la paz. Y uno observa y uno dice: Dios, estas personas no logran entender qué es la paz. O sea, esa es la riqueza y se le llama salario también. Por eso se le llama sal, ¿verdad? Salario, que es el pago que Dios nos da a nosotros. Por eso uno busca la palabra. Lo que pasa es que produce aflicción, pero la aflicción es para que ningún espíritu malo se acomode en su cuerpo. Cuando usted se sienta afligido es cuando menos temor debe de tener, sino que tiene que tener una gran confianza. Así ha vivido el mundo sin paz, ¿verdad? Y sin oír la palabra de Jehová Dios. Por eso no toda la gente hace las cosas en paz. Por eso dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Ahí está. Mire que ni los cantantes cristianos hablan paz, porque ellos no saben qué es eso. Es que la gente le llama paz y ponen alabanzas, que esto produce paz, que la música produce paz, que estos instrumentos producen paz, y no producen paz. ¿Por qué? Porque la gente necesita humillarse delante de Jehová nuestro Dios para que hable paz. Y entonces los cantantes por eso no mencionan el nombre de Jehová, ni aún el pueblo de Israel. Usted los ve que ellos no pueden recibir paz. Ellos han vivido en guerra, los atacan los demonios, los matan, los destruyen. Pero si ellos hablaran paz y oyeran paz, no se les acerca nadie. Por eso dice, imaginen que como dice: tú cuidarás en completa paz. Así es. O sea, hay una paz que es absoluta, que es cuando uno persevera día y noche pensando en el nombre de Jehová. Por eso Jesús decía: el que persevere hasta el fin, ese será sano, ese será salvo. Así es. Porque la gente tiene que acostumbrarse al nombre de Jehová, pero como aflige, no le gusta. Entonces la gente prefiere estarse alegrando con la riqueza, con las cosas. Sí. Entonces la gente se trastorna, ¿verdad? Y entonces no puede funcionar bien, y por eso dice: porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Sí? Así funciona. Por eso la gente no puede vivir. La gente no puede vivir. Y por eso dice: para que no se vuelvan a la locura. Ahí está, ¿sí? Por eso la muerte es un estado de locura nada más, por estar hablando mucho. La gente que se va a morir es la gente que habla mucho y que no se humilla ni piensa en el nombre de Jehová, sino que se entrega a estar
hablando y hablando y hablando. Así es. De ese modo la gente no puede vivir. Así es, ¿verdad? Entonces Jesús les hablaba y por eso Él mismo les decía, si ustedes no quieren oír esto, no lo oigan, les dijo. Porque también Él ofendía. Entonces, al ofenderlos, murmuraban. Y ellos decían, dura es esta palabra. Oiga bien, algo que lo golpee y que lo aflija, la gente no lo aguanta. No lo aguanta. Y entonces por eso dijeron ellos, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Oiga bien, porque el golpe era para sacar, para sanar, para limpiar, porque era granizo. Él a los escribas y fariseos les decía, hipócritas, sepulcro blanqueado, porque les tiraba el granizo, porque sabía que estaban, pero repletos de demonios. Y los discípulos, cuando oían la doctrina de Jesús, decían que era duro. Entonces les dijo que se podían ir, si ellos no querían oír aquello, se podían ir, les dijo. Y el mismo Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿Ah? ¿A quién iremos? O sea, Jesús hablaba paz. Aunque hablara fuerte, hablaba paz. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es. ¿eh? Entonces este evangelio es para eso. Este evangelio es para que la gente viva eternamente. Y por eso, si usted no se acostumbra, va a terminar oyendo la radio, la televisión y el teléfono. Y se va a terminar. Y va a vivir hablando como la mujer, que la mujer usted la mira cómo se termina. La mujer vive hablando tonteras. Y los hombres también, porque los hombres están llenos de malos espíritus. Entonces usted no puede convivir muy fácilmente. Jesús no podía ni convivir con su mamá. Oiga bien, a la mamá le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque la mamá arrancaba cualquier oportunidad para abrir la boca. Entonces no era una mujer cuerda. Marta empezó a hablar y no era cuerda. Estaban hablando los demonios en ella, pero ella tampoco entendía. Porque esto es una ciencia de Dios que uno tiene que entenderlo. Pero es la única forma en que la gente se va a sanar. La gente se va a sanar. De ese modo la gente va a vivir. Así es. De ese modo la gente va a estar mucho tiempo en este planeta y ahí va a poder entender algo que no pudieron entender los profetas. Y si lo entendieron, ya ellos estaban bastante adultos, ¿verdad? Y no lo podían entender. Jesús les dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén. Y era que les decía que estuvieran en paz, ¿verdad? Tened paz los unos con los otros, decía él. Tened paz en vosotros mismos. O sea, ser cristiano no es ir a predicar, no. Eso es ser loco, ir a predicar. Si no tiene paz, ¿para qué va a ir a predicar? Sí. Te mira el montón de cristianos. Sí. Hay gente que se va para otra iglesia porque quiere que lo pongan a predicar, porque no está demasiado acostumbrado a hablar. Y hablan los malos espíritus. Y usted mira y usted dice, esta gente, qué lástima, porque se van a destruir a sí mismos. No entienden que hay que hablar paz. Eso es lo que habla Jehová. Y aunque uno hable duro, es paz lo que produce. Por eso este evangelio se empezó a grabar para que la gente pudiera estarlo oyendo. Si se sentía enfermo, que lo oyera. ¿Sí? Pero ¿qué hace la gente? Se lo toma como pastillita y ya se siente bien y vuelve otra vez a entablar su conversación y su comunión con los malos espíritus. Y ya después llegan adultos y llegan a 60, 70 años y al cuerpo no les aguanta la impiedad, entonces se trastornan. Usted mira a la gente adulta cómo se trastorna.
¿Por qué? Por lo que habla y por lo que oye. Por lo que habla y lo que oye. Y entonces ellos quieren que uno lo saque de ahí. Es difícil, porque Jesús dijo que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está, ¿eh? Entonces la gente muere. Por eso les dijo él a los escribas y fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Así es. Hay gente que no puede hablar lo bueno, no puede hablar paz, no puede. Usted se asusta. Yo durante años oía y analizaba tanta gente. Yo conversaba con mucha gente, así es, ¿verdad? Hasta que Dios me ponía gente joven que había sido afligida, humillada, y digo yo, ¿cómo esta gente puede ser una gran bendición? Y no se da cuenta. Y entonces eso me hacía tomar decisiones a mí, porque no toda la gente quiere vivir. La gente ya se acostumbró a los malos espíritus. Entonces por eso les decía a los fariseos: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Así es. Por eso es que dice ahí en Miqueas: de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca porque te vas a morir. Se imagine que Sansón solo se puso a platicar y a convencer a aquella mujer que tenía demonios. Si me ataren con 7 estacas, si me cortaren el cabello, le dijo ya por último. O sea, si dejaba de pensar en Jehová, quería decir eso. Las 7 guedejas eran los 7 espíritus de Dios, que es la misma humildad. Entonces aquella mujer logró que aquel hombre dejara de pensar en Jehová. Y aquel hombre cayó en una angustia, ya se le imagina dolor en todo el cuerpo. ¿Y por qué? Porque, como dice, de la que duerme a tu lado, no platiques, porque te van a enterrar, así es. Por eso que una mujer hable paz, es que la mujer hable con humildad. Si la mujer no habla paz, es que no habla con humildad. Por eso es bien importante saber lo que la gente habla. Por eso Jesús decía: por los frutos los conoceréis. Imagine que le digan que no puede hablar con la mujer. Y Salomón vivía enfiestado con la mujer. Sí. Enfiestado, sí. Porque a la mujer casi no le gusta hablar paz, ¿no? O sea, no sabe qué es eso. No entiende qué es eso. O sea, no le halla. Es una ciencia del Altísimo. ¿Por qué? Porque hay que pensar en Jehová bastante tiempo y oír la palabra. Por eso dice: tú cuidarás. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oiga bien, tu palabra es verdad, ¿verdad? Y por eso es lo que Jehová quiere de nosotros, que por el fruto vamos a vivir. Así que usted aprenda a hablar y a callarse cuando esté con personas que hablan bastante. Aquí se ha muerto la gente explicándole eso, pero no, dice que se sienten bien en sus casas. Bueno, les digo yo, ahí va, en la platicada se van. Con el aparato cuadrado que tienen ahí se van, con ese aparato. Ese aparato los va a sacar de las patas de su casa. De ahí los va a sacar, se los va a llevar. Sí. Entonces me van a llamar a mí, pero yo no oigo, tengo orejas de pescado, ¿verdad? Así es. Y entonces la gente cree que es sencillo. No, ninguno de estos hombres, ni los apóstoles pudieron vivir, porque ellos se fueron de Jerusalén a hablar, a abrir la boca. Ellos tenían que estar ahí y establecer la paz en Jerusalén, y no lo hicieron. Por eso Jehová me decía: tienes que poner paz en este lugar. Tienes que poner paz. Aquí cuesta.
Aquí hemos estado años hablándole con dulzura a la gente, pero la gente tiene malos espíritus. Usted solo lo oye hablar y usted dice, ¿cuántos espíritus tiene esta gente? Es increíble. Entonces, usted tiene que entender que esta es la forma en que la gente se va a sanar en todo el planeta. Tiene que oír la palabra. Una persona puede hablar otro idioma y no entender este español, pero con que se ponga a oír este evangelio que está grabado, él va a recuperar su salud, su cordura. Así es. Por eso es que Dios dice, devolveré a los pueblos pureza de labios, que ser puro es hablar paz. Así es. Y dice, ajustaré el juicio a cordel. ¿Sí? O sea, que la palabra le va a dar mucha cordura, mucha humildad. Por eso cuando una gente hable demasiado, usted tiene que evitarlo. Por eso Jesús decía, mas al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso es que este evangelio es para que la gente entienda cómo es que va a vivir o cómo es que va a morir. ¿Cómo es que va a morir, verdad? Y entonces uno ha tratado de detener a montones de gentes, pero la inteligencia no le ajusta. No le ajusta. Por eso es que ahora la gente tiene que tener cuidado con lo que habla y lo que escucha. Así que no esté preguntando de que yo padezco tal enfermedad, hermano. Bueno, no es que usted padece, sino lo que habla y lo que escucha. Ahí tiene que ver, ahí. Y les sanaré, produciré, oiga bien, produciré fruto de labios, dice. ¿Eh? Paz, paz. Al lejano y al cercano, dijo Jehová, y les sanaré. ¿Eh? Y les sanaré, dijo Jehová. ¿Qué le parece? Imagínense cómo Dios va a actuar. Por eso es necesaria la palabra. Y una gente, aunque no hable este idioma, con que oiga esta palabra, ahí va a estar vivo. Ahí va a estar vivo. Ahí va a estar vivo, oyendo esta palabra. Claro, le despierta su conciencia y lo asusta, sí. Como Adán, que después se asustó porque tenía un estado de conciencia que se le había adormecido y se lo despertó la palabra. Y ya le hace ver las cosas como son de delicadas. Así es. El mismo Job hablaba como diablo. Y Dios le dijo, vos sos un diablo. Sos un diablo. Que la gente con pisto habla como diablo. Sí. Habla como diablo. Y entonces Jehová lo retó. Le hizo preguntas. Y si le dijo que era sabio, ¿por qué contiendes con el omnipotente? ¿Eh? Y es que estaba peleando. Cuando él hablaba, hablaban los demonios. Por eso cuando usted sale a platicar, usted va a platicar con los demonios. Así es. Cuando usted se pone a platicar, platica con los demonios. Sí. Y entonces Jehová le dijo a Job que por qué hablaba así. Hablaba como diablo. ¿Entiende? Imagine un hombre consagrado hablando con los demonios. Sí. Entonces estos hombres no podían vivir tampoco. No podían vivir. La angustia los mataba, sí, por estar hablando, hasta que se cayó. Y digo, no voy a hablar mejor, me voy a callar. Y le dijo, te ruego y hablaré con humildad. ¿Eh? Eso le va a dar salud, que usted hable con humildad. Así es. Como cuando le sacan una muela y le ponen un algodón ahí y le dicen, ¿y qué tenés? Queda mudo. Así es. Sí, así es. Tiene que callarse si usted quiere saber cómo funciona la salud. Así usted se va a mantener sano. Tiene que tener esa ciencia. Si no, se va a morir. Ha pasado demasiada gente ignorante. No conocieron camino de paz.
No conoce a la gente que es la paz. La gente puede hablar de paz, pero no entiende qué es. No sabe qué es. Es justicia y juicio, cordura. Póngase de pie. Bendito Dios. Gracias te damos, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, oh Dios. Bendiga a las personas que han escuchado su palabra, Padre, las que están aquí y las que están fuera de este lugar. Gracias por su bondad, por su amor. Gracias le doy en el nombre